Aquí vamos a mencionar los trastornos de la circulación pulmonar, ¿sí? Los que afectan a la parte vascular del pulmón, que ustedes ya son expertos en aparato cardiovascular, así que les va a ser muy sencillo recordar esto. Los trastornos de la circulación pulmonar comprenden el embolismo pulmonar, o sea que lleguen émbolos que ocluyan la circulación pulmonar, la hipertensión pulmonar, que recordarán que tiene impacto sobre el corazón, y el edema pulmonar. ¿Sí? El edema pulmonar, que acá vamos a profundizar un poquito más, porque puede ser cardiógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hay insuficiencia cardíaca? Se acumula líquido en el pulmón, cuando la insuficiencia cardíaca es izquierda. Y también tenemos trastornos que se conocen como síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Dentro de ellos tenemos el síndrome de Goodpasture, que les sonará de cuando vimos la parte renal. El síndrome de Goodpasture es cuando hay anticuerpos anticolágeno tipo 4 que afectaban la membrana basal glomerular, pero también afecta a la membrana basal alveolo-capilar, ¿sí? Y entonces el síndrome de Goodpasture cursa con alteraciones renales, pero también con alteraciones en el pulmón, justamente en los alvéolos con hemorragia, ¿sí? Porque esos anticuerpos se unen justamente a ese colágeno tipo 4 que está en la membrana alveolo-capilar. Tenemos también la hemosiderosis pulmonar idiopática y la polivasculitis con granulomatosis. Esta última es también una enfermedad autoinmunitaria. Estos síndromes de hemorragia pulmonar difusa cursan con tos productiva y también con la hemoptisis, ¿sí? Que son características de estas enfermedades que cursan con hemorragia. Así que cuando hay niños, sobre todo, que cursan con hemoptisis, hay que pensar si no podrían estar presentes estos síndromes de hemorragia pulmonar difusa. El embolismo pulmonar, algo que ustedes conocen, ¿sí? Vamos a repasarlo rápidamente. Generalmente este embolismo pulmonar está asociado a la trombosis venosa profunda, que se da en las piernas. Pueden ser émbolos grandes, que van a ocluir una rama importante de la arteria pulmonar y van a generar un área infartada del pulmón muy importante, generando probablemente un shock cardiogénico. Si no, pueden ser pequeños tromboémbolos, que incluyen ya pequeñas arterias dentro del parénquima pulmonar y que generalmente se asocian con el desarrollo de hipertensión pulmonar, pero no con áreas de infarto. Eso, por supuesto, un aumento de resistencia al flujo sanguíneo por los pulmones, estos trombos pequeños. Si se ocluye en forma brusca una rama importante de la arteria pulmonar, puede generar un cor pulmonar agudo producto de esa oclusión, ¿sí? Y si no, si son pequeñas, como les dije, asociado a la hipertensión pulmonar. Les muestro este video para mostrarle justamente el desarrollo de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? A través de trombos que se generan en las venas profundas de las piernas, o sea, trombosis venosa profunda. Eso podía darse por varias situaciones, una de ellas una insuficiencia valvular, puede darse estasis venosos producto de hospitalizaciones prolongadas, podía darse por policitemias, ¿sí? Es todas situaciones que generaban el desarrollo o predisponían al desarrollo de trombosis. Esos trombos podían embolizarse, generarse un tromboémbolo que circula a través de las venas y a partir de ahí llega al corazón derecho y del corazón derecho pasa a través de la arteria pulmonar a la circulación pulmonar donde puede ocluir y generar allí un tromboembolismo pulmonar. Seguimos con la hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión arterial, ¿sí?, que se da en el parénquima pulmonar puede ser primaria o puede ser secundaria a otras alteraciones, ¿sí? La hipertensión pulmonar puede ser debido a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, cuando el lado izquierdo del corazón sufre una insuficiencia aguda o crónica, por todas las razones que ustedes conocen, estenosis mitral, puede ser el caso agudo de un infarto agudo de miocardio, eso puede generar hipertensión pulmonar. El tromboembolismo que veíamos recién, como les mostré, cuando son pequeños tromboémbolos, los que afectan también pueden generar el desarrollo de hipertensión pulmonar. Y si no, la reducida ventilación. Eso tiene una explicación fisiológica. ¿Por qué la reducida ventilación puede generar hipertensión pulmonar? Justamente porque esos estados de hipoventilación genera que en las arteriolas pulmonares haya vasoconstricción. ¿Para qué hay vasoconstricción en las arteriolas pulmonares cuando hay hipoventilación o cuando hay una ventilación reducida? Justamente para que la sangre pase más lentamente y le dé tiempo a oxigenarse, ¿sí? Al hacer el vasoconstricción, la sangre pasa más lentamente y le da tiempo a intercambiar, a que haya intercambio de gases, a que haya difusión de gases. Pero si la hipoventilación se mantiene mucho en el tiempo, esas pequeñas arteriolas van a empezar
a tener cambios morfológicos que hacen que esa reducción de la luz se vuelva constante o que perdure en el tiempo, con la consecuencia de desarrollo de hipertensión pulmonar. Es decir, que la sangre de ahí en adelante le va a costar mucho pasar por el parénquima pulmonar y va a haber un aumento de la presión en la circulación pulmonar. Todas las formas de hipertensión pulmonar se van a asociar a proliferación de las células musculares lisas en arterias y venas, ¿sí? En este caso hay arterialización de la circulación venosa pulmonar, ¿sí? Y va a generar una proliferación de la íntima y fibrosis, ¿sí? Que justamente la fibrosis es un cambio permanente en los vasos pulmonares y eso va a generar el desarrollo de hipertensión con el tiempo. ¿Sí? Así que fíjense que estos cambios que se dan en la vasculatura pulmonar son similares a lo que ocurre en la circulación sistémica. La mayor exigencia al lado derecho del corazón, que está tratando de pasar la sangre para que se oxigene, va a generar hipertrofia y dilatación del corazón derecho o de la parte derecha, principalmente del ventrículo derecho. ¿Sí? Si el desarrollo de esa hipertensión, esos cambios proliferativos que se dan en las arteriolas, se deben a una enfermedad primaria del pulmón, ¿sí? Como ustedes saben, como ya habían aprendido, va a desarrollarse cor pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar en la mayoría de los casos es secundaria a enfermedades tanto del corazón como propias del pulmón, ¿sí? Pero también puede haber hipertensión primaria pulmonar, ¿sí? Es decir, hipertensión que tiene una causa genética, como la que ven aquí, donde hay mutaciones, ¿sí? En determinados genes, ¿sí? Conjuntamente con desencadenantes medioambientales, generan también esa proliferación de células musculares lisas y fibrosis de la íntima con engrosamiento y oclusión parcial de los vasos pulmonares que llevan a la hipertensión pulmonar primaria. Pero es una causa genética, ¿sí? No hay una causa que afecta secundariamente a la vasculatura con este mecanismo de autorregulación, sino que es una causa específicamente de alteración de genes que modifican la estructura de los vasos pulmonares. Esto es lo que ocurre con la hipertensión pulmonar. Fíjense cómo es normalmente la pared de las arteriolas pulmonares, fíjense que tiene una capa muscular muy delgada, mientras que cuando se inicia la hipertensión pulmonar, lo primero que ocurre es una hipertrofia de la capa muscular. Ahora, si esa hipertensión pulmonar se mantiene en el tiempo, aparte de mantenerse algo de hipertrofia de la capa muscular, también hay fibrosis de la íntima, dejando una luz muy reducida. Imagínense el corazón intentando pasar la sangre por esa luz tan reducida, por supuesto que se va a desarrollar hipertensión y el corazón también va a desarrollar hipertrofia y se va a enfermar el corazón, bueno, dependiendo de qué causa sea, va a desarrollar un cor pulmonario o una insuficiencia cardíaca. Les muestro este video, fíjense aquí lo que ocurre específicamente en el lugar donde hay intercambio gaseoso, que son los alvéolos, ¿sí? O los bronquiolos respiratorios. Ahí el oxígeno está intercambiándose, ¿sí? En la membrana alveolo-capilar. Esos capilares tienen la forma normal, ¿sí? Y cuando se produce por mucho tiempo este mecanismo de autorregulación de vasoconstricción refleja, comienzan a haber cambios en la pared de esos capilares, es decir, que aumenta la capa muscular, ¿sí? Y con el tiempo hay fibrosis de la íntima. Eso va a generar justamente que aumente la presión, ¿sí? En el parénquima pulmonar, y eso se va a traducir en un esfuerzo mayor en el corazón y se va a desarrollar el cor pulmonar. Continuamos con otro trastorno de la circulación pulmonar, que es el edema pulmonar, ¿sí? Por un lado está el hemodinámico cardiógeno, que es el más frecuente y que es causado por insuficiencia cardíaca izquierda, que es el que ustedes conocen, ¿sí? Cualquier causa de insuficiencia cardíaca izquierda de las que vieron. Allí los capilares alveolares están sanos, ¿sí? Están congestionados, hay aumento de la presión hidrostática en esos capilares, y puede que algunos alvéolos se lesionen, haya microhemorragias y allí se extravasen algunos glóbulos rojos y los macrófagos lo fagociten y se llenen de hemosiderina, y por eso esos macrófagos se conocen como células de la insuficiencia cardíaca. Y después el otro edema pulmonar es el edema microvascular, ¿sí? Ahí sí el edema se produce porque hay una lesión directa a los capilares, ¿sí? Que están en los tabiques alveolares, esos tabiques que eran bien finitos, esos septos, ¿sí?
Y eso aumenta la permeabilidad. Acá no hay aumento de presión hidrostática como en el hemodinámico cardiógeno, sino que hay aumento de la permeabilidad directamente por lesión. Lo que va a generar entonces es que salga líquido primero al intersticio y luego que pase o invada el espacio alveolar. El edema microvascular, ¿sí? Se lo conoce como no cardiogénico, ¿sí? Y hay una salida excesiva de líquido hacia el intersticio, y se acumula luego en los espacios alveolares, o sea que sale líquido desde los capilares hacia el intersticio primero y luego se acumula en el espacio alveolar. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad capilar debido a una lesión. Esa lesión va a generar que las células epiteliales alveolares se dañen, que haya un exudado inflamatorio, ¿sí? Primero en el espacio intersticial, que luego invade los alvéolos, y si eso sucede en algunos poquitos alvéolos no es grave, pero el problema es si es difuso, si afecta a todo el parénquima pulmonar, porque en ese caso puede haber un compromiso de la vida del paciente, porque se puede desarrollar un síndrome de dificultad respiratorio agudo, que es una condición grave, ¿sí? Es una emergencia. El síndrome de dificultad respiratorio agudo es una afección aguda muy grave que tiene una alta tasa de mortalidad y es un síndrome clínico que lleva a la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y es causado, como les dije, cuando varios alvéolos sufren un daño, es decir, que hay un daño difuso en el parénquima pulmonar que afecta específicamente en los alvéolos, el lugar donde hay intercambio gaseoso. Se va a caracterizar por daño a las células epiteliales alveolares y daño a las células endoteliales, ¿sí? El inicio del daño alveolar va a depender por qué vía venga el agente que va a generar daño a nivel del alvéolo. Puede ser que primero se dañen las células epiteliales alveolares, cuando viene por vía aérea, ¿sí? Generalmente la inhalación de humos tóxicos o de líquidos tóxicos, o líquidos que se aspiran, por ejemplo, cuando hay vómito y hay un compromiso de la conciencia de la persona, por ejemplo, bajo el estupor alcohólico, puede haber una aspiración de líquidos y puede generar, por ejemplo, síndrome de dificultad respiratorio agudo. En cambio, si el agente lesivo viene por vía sanguínea, probablemente lo que primero se dañe son las células endoteliales. Va a haber una aumentada permeabilidad de los capilares pulmonares, eso va a generar edema intersticial y luego exudado que invade los alvéolos. Ese exudado es rico en proteínas, principalmente fibrina, y también incluye en ese exudado a células sanguíneas, glóbulos rojos y también polimorfos nucleares. Y todo ese exudado forma un líquido que tapiza toda la pared alveolar, que se conoce como membrana hialina. En ese líquido abunda la fibrina, como les comentaba, hay restos celulares necróticos, ¿sí? Sobre todo de neumocitos tipo 1 que han sufrido ese proceso de necrosis debido al agente lesivo que produjo el síndrome de dificultad respiratorio agudo. Aquí en esta diapositiva tienen las diferentes etiologías que pueden llevar a un síndrome de dificultad respiratorio agudo. Acá en esta diapositiva tienen varias causas que pueden generar síndrome de dificultad respiratoria aguda. Acá les enumeré algunas más comunes, como los humos y gases tóxicos inhalados. Frecuentemente esto sucede en los incendios, le suele suceder a los bomberos, le suele suceder a las personas que están dentro de la casa que se está incendiando, que se genera humos tóxicos que al ser aspirados dañan el epitelio alveolar y generan un síndrome de dificultad respiratoria agudo. Se puede dar en el shock hipovolémico, hay vasoconstricción allí prolongada y genera lesiones isquémicas del epitelio alveolar y eso puede generar también la formación de las membranas hialinas. Se puede dar también el shock séptico, donde hay necrosis de células epiteliales y endoteliales, ¿sí? También en la pancreatitis aguda, esto lo mencionamos en su momento cuando lo vimos, en la pancreatitis aguda se liberan varias enzimas de alto torrente sanguíneo, entre ellas las fosfolipasas, que pueden llegar hasta el pulmón y allí empezar a degradar el surfactante, que justamente es un fosfolípido, y que éste deje de ejercer su acción tensioactiva en lo que es la pared alveolar y que pueda generar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Los capilares pulmonares pueden ser dañados desde los espacios alveolares, como les comentaba recién, o desde la sangre, ¿sí? Y eso
cualquiera sea la vía, va a llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda con edema, ¿sí? Con el exudado, ¿sí? Por eso lo vemos aquí en este tema. En esta tabla tienen varias etiologías más, ¿sí? También el síndrome de dificultad respiratoria agudo puede ser causado por algunos medicamentos o por algunas drogas de abuso, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta como posible etiología de ese síndrome. Acá vamos a meternos un poquito en las fases del síndrome de dificultad respiratoria. Tiene una fase aguda, que la va a caracterizar esa fase aguda, la exudación con destrucción de células alveolares, hay necrosis del epitelio alveolar, se destruye principalmente las células más importantes y las que en porcentaje son más abundantes, que son los neumocitos tipo 1. Hay exudación de líquido conteniendo proteínas plasmáticas, también eritrocitos pasan a los espacios alveolares y se forman las membranas hialinas, que lo que van a hacer es impedir el intercambio gaseoso, y ahí se va a producir la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Se va a producir la hipoxemia. Hay lesiones en los capilares con hemorragias, con microtrombos en esa zona, se infiltra el pulmón y los alvéolos con neutrófilos, se liberan enzimas a partir de esos neutrófilos y agentes o especies reactivas del oxígeno. Eso genera más daño y eso lleva a la muerte de más neumocitos. En esta etapa del síndrome de dificultad respiratoria, en esta etapa aguda, se empieza a estimular ya la fibrosis porque hay un daño profundo de los alvéolos. Luego, cuando se elimina el agente lesivo, viene la fase de organización. Esa fase de organización va a estar caracterizada por proliferación celular y fibrosis. ¿Qué células van a proliferar en la fase de organización? Bueno, van a proliferar los neumocitos tipo 2. Esos neumocitos tipo 2 luego pueden también diferenciarse a neumocitos tipo 1 y volver a tapizar los alvéolos. Hay una fase de organización y de engrosamiento de los septos, porque estos neumocitos tipo 2 tienen más volumen que los neumocitos tipo 1. También proliferan fibroblastos, ¿sí? Ya había en la fase aguda, había una estimulación de la fibrosis, y en la fase de organización los fibroblastos, ¿sí? Que vienen allí, van a sintetizar colágeno, va a desarrollarse fibrosis y va a haber obligación de esos espacios alveolares. O sea que el síndrome de dificultad respiratoria agudo deja una parte de esos alvéolos con cicatrización, que si es muy importante, puede desarrollarse un pulmón con mucha fibrosis que se conoce con el nombre de pulmón empanado. Miren, aquí tienen una esquematización de un alvéolo que está sufriendo un síndrome de dificultad respiratoria agudo, ¿sí? Independientemente de cuál haya sido el origen y de dónde provenga el agente lesivo, del espacio alveolar o desde la sangre, lo que ocurre básicamente es que hay una reacción inflamatoria en esta zona, ¿sí? Donde se forman las membranas hialinas, ¿sí? Primero hay edema en la parte intersticial, luego ese líquido pasa al espacio alveolar conjuntamente con fibrina y con células de la sangre, entre ellas polimorfonucleares, que son reclutados por macrófagos alveolares, y en esa zona se libera una gran cantidad de enzimas que van a generar muerte de los neumocitos tipo 1 y el desarrollo de fibrosis a nivel del alveolo. Esa fibrosis puede afectar la pared alveolar, pero también afecta el intersticio. Esos fibroblastos que provienen luego en la fase de organización terminan generando fibrosis a nivel del intersticio. El intersticio, recuerden que estaba formado por células musculares, por fibroblastos, también podía haber macrófagos en esa zona, pero también por una matriz extracelular rica en fibras de elastina. Si hay fibrosis, ahora no va a ser tan elástico ese pulmón y va a tener cierta dificultad para los movimientos de inspiración y expiración. Y por supuesto se va a dificultar el intercambio gaseoso en un pulmón que ha sufrido una fibrosis intensa. El daño no sucede solamente en unos pocos alvéolos, como les decía en la diapositiva anterior, sino que es un daño difuso que afecta a varios espacios alveolares. Si este daño lo sufren personas que tienen historia de alcoholismo o son fumadores, le va a costar mucho más recuperarse que a las personas que no toman alcohol ni son fumadores. Finalmente, en esta diapositiva les muestra una región puntual de los alvéolos, que es interesante cómo se observa, cómo se dificulta el intercambio gaseoso. Fíjense en la normalidad
lo finito que es el espacio que separa a los capilares de lo que es los neumocitos tipo 1 que tapizan la pared alveolar. Fíjense lo que ocurre cuando hay un exudado o se forma la membrana hialina en esa zona del espacio aéreo, ¿sí? Es decir que el intercambio gaseoso en esta zona va a estar impedido por todo ese exudado, ¿sí? Y eso va a generar una insuficiencia respiratoria. En el intersticio se van activando macrófagos que van a empezar a generar reclutamiento de fibroblastos y van a hacer que se desarrolle en esa zona fibrosis que va a afectar también al espacio alveolar. Acá estamos en la fase de regeneración, ¿sí? Donde los neumocitos tipo 2 van a ocupar el lugar de los neumocitos tipo 1, va a haber proliferación celular, fíjense que como tienen un mayor volumen, también generan un engrosamiento del espacio alveolar, hay fibrosis en la zona intersticial, ¿eh? O sea que queda visiblemente alterado todo el parénquima pulmonar o los alveolos que se vieron afectados por el síndrome de dificultad respiratoria. Si esto afecta una gran cantidad o una gran porción del pulmón, se va a formar un pulmón empanal, ¿sí? Un pulmón con una gran fibrosis o con un porcentaje grande de fibrosis en los espacios intersticiales y en parte en los espacios alveolares. Esos pulmones son mucho más rígidos y se genera una disminución de la capacidad pulmonar y una enfermedad pulmonar restrictiva debido al desarrollo de fibrosis en el parénquima pulmonar.